Panorama estadístico mundial del uso de anticonceptivos. Sabemos que existen muchos métodos anticonceptivos que las personas utilizamos para prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no planeados. Existen métodos de barrera, hormonales, permanentes, entre otros. Pero, ¿realmente sabemos cuáles son los métodos anticonceptivos más usados en el mundo? Aquí se los presentaremos. Comenzamos con la esterilización masculina, que es un procedimiento quirúrgico en el cual se cortan los conductos que llevan a los espermatozoides. También tenemos la esterilización femenina, que es un procedimiento quirúrgico simple para bloquear o cortar las trompas de falopio en la mujer. Otros serían las píldoras anticonceptivas, que estas son hormonales. El DIU es un pequeño dispositivo que se coloca en el útero para evitar embarazos y tiene una larga duración. Y el condón masculino, que es el que más conocemos y nos ayuda a prevenir embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Además, el método inyectable, que contiene hormonas que evitan la ovulación. Y algunos métodos tradicionales que se hacen en algunos países, como marchas para trazar el ciclo o prácticas relacionadas con la magia y la religión. De las mujeres casadas o en pareja de 15 a 49 años, solo el 64% usa algún tipo de método anticonceptivo. En este gráfico se muestra este porcentaje de mujeres en color amarillo, mientras que un 24% es representado por mujeres que desean seguir teniendo hijos y no utilizan ningún método. Finalmente tenemos al grupo de mujeres que quieren retrasar o frenar su maternidad, pero no usan ningún método anticonceptivo, ni siquiera uno tradicional. A estas mujeres se les considera que tienen necesidades no cubiertas, y aquí es donde encontramos el principal problema. Estas mujeres tienen algo en común, han decidido no quedarse embarazadas, pero aún así no usan ningún método. Ese problema, las necesidades no cubiertas, es mayor en algunos países del mundo que en otros. Apenas es relevante en China, mientras que en Angola supera el 36%. Pero, si distribuimos los países según su nivel de renta, nos daremos cuenta de que en los países más ricos, como Estados Unidos, Alemania o España, el porcentaje de mujeres con necesidades no cubiertas es inferior al 15%. Arabia Saudí y Japón, pese a su riqueza, tienen necesidades al mismo nivel que países mucho más pobres. Así, el porcentaje de mujeres con necesidades no cubiertas de los países menos desarrollados casi duplica la mediana mundial, según datos de 2017 de la ONU. En el mundo, los métodos más habituales son la esterilización femenina, el DIU y la píldora. Podemos observar también que los métodos tradicionales no se quedan atrás. Pero su uso no es homogéneo ni entre países ni entre clases sociales. La esterilización masculina tiene una implantación muchísimo menor y no alcanza porcentajes tan altos. En Canadá presenta un 30%, en Reino Unido un 25%, en Australia un 20% y en Corea del Sur un 15%. La esterilización femenina es el método más habitual de la India, comprendiendo un 67%, México un 49%, República Dominicana 59%, Puerto Rico 47% y El Salvador un 51%. El DIU es utilizado en Corea del Norte con el 95%, en China el 48%, en México el 30%, en Estados Unidos un 20%, en Mongolia del 60 al 70% y en Italia un 5%. Además, en China, el 48% de las mujeres utilizan el DIU como un método anticonceptivo. Durante la época en la que estuvo vigente la política del hijo único, el gobierno obligaba a las mujeres a usarlo tras su primer parto. La píldora es prioritaria entre otras zonas en el norte de África y una buena parte de Europa. En Argelia presenta el 90%, en Arabia Saudita el 60 al 70%, en Marruecos 70%, Francia 50% y España un 20%. El método inyectable también es hormonal, es el favorito en África y buena parte del sureste americano. Para muchas mujeres es la solución perfecta, ya que no se nota y sus maridos no están en contra. En Etiopía presenta el 70%, Liberia 70%, Sudáfrica 50%, Indonesia 60 al 70% y en Madagascar presenta un 59%. Ahora hablaremos sobre el preservativo masculino. El preservativo masculino es uno de los métodos más habituales en países tan distintos como Botsuana, que el 79% de su población lo utiliza, y Grecia, con un 49%. También en otros países entre mujeres no casadas que no tienen acceso a otros métodos más estables y permanentes.
Es el principal método elegido como anticonceptivo en España con un 38% de uso entre la población. Los métodos tradicionales. Estos métodos muy poco o nada fiables son mayoritarios en la región de los Balcanes y van desde la marcha atrás al control del ciclo, pasando por prácticas locales vinculadas a la religión o la magia. En Albania, por ejemplo, la marcha atrás es el principal método anticonceptivo para un 84% de mujeres. En Gambia, muchas mujeres usan un método tradicional que recibe diferentes nombres y está realizado de diversas formas, pero todos parten de lo mismo. Se ata a la cintura una cuerdita, una rama o un papelito con o sin frases del Corán, para proteger a la mujer de quedarse embarazada. Por supuesto, no tiene base científica. Echemos un vistazo a algunos países. En México, el 67% de las mujeres de entre 15 y 49 años usa algún método anticonceptivo. El método principal es la esterilización femenina. En España, el 68% de las mujeres de entre 15 y 49 años usa algún método anticonceptivo. El 12% tiene necesidades no cubiertas. El principal método es el condón masculino. En Haití, el 34% de las mujeres de entre 15 y 49 años usa algún método anticonceptivo. Su principal barrera es el miedo a los efectos secundarios. El 39% tiene necesidades no cubiertas. El principal método es el inyectable. En Reino Unido, el 94% de las mujeres de entre 15 y 49 años usa algún método anticonceptivo. El 6% tiene necesidades no cubiertas. El principal método es la píldora. En Puerto Rico, el 81% de las mujeres de entre 15 y 49 años usa algún método anticonceptivo. El 7% tiene necesidades no cubiertas. El principal método es la esterilización femenina. En Madagascar, el 39% de las mujeres de entre 15 y 49 años usa algún método anticonceptivo. El 20% tiene necesidades no cubiertas. Su principal barrera es el miedo a los efectos secundarios. El principal método es el inyectable. En Israel, el 9% tiene necesidades no cubiertas. En los sectores judíos más ortodoxos, solo pueden usarse los anticonceptivos si el rabino da su permiso a la mujer. En Perú, el 75% de las mujeres de entre 15 y 49 años usa algún método anticonceptivo. El método principal es el inyectable. En Alemania, el 69% de las mujeres de entre 15 y 49 años utiliza algún método anticonceptivo. El 10% tiene necesidades no cubiertas. Su principal método es la píldora, lo usa el 56%. A continuación, sigue Argentina, donde el 82% de las mujeres de entre 15 y 49 años utilizan algún método anticonceptivo. En Argentina es muy común que se utilicen los anticonceptivos modernos, donde se incluyen los dispositivos intrauterinos, parches, pastillas, inyecciones, implantes, etc. Y el 9% tiene necesidades no cubiertas, lo que quiere decir que necesita anticonceptivos pero no los utiliza. Y su principal método son otros métodos modernos, los utiliza el 51%. En Australia, el 69% de las mujeres de entre 15 y 49 años utilizan algún método anticonceptivo. El 11% tiene necesidades no cubiertas. Su principal método es la píldora, lo utiliza el 35%. En Brasil, el 81% de las mujeres de entre 15 y 49 años utiliza algún método anticonceptivo. El 6% tiene necesidades no cubiertas. Su principal método es la píldora, lo utiliza el 43%. En Canadá, el 74% de las mujeres de entre 15 y 49 años
utiliza algún método anticonceptivo, el 7% tiene necesidades no cubiertas. Su principal método es la esterilización masculina, lo utiliza el 30%. En Rusia, el 73% de las mujeres de entre 15 y 49 años usa algún método anticonceptivo, el 8% tiene necesidades no cubiertas. Su principal método es el condón masculino, lo usa el 37%. En China, el 84% de las mujeres de entre 15 y 49 años utiliza algún método anticonceptivo, el 4% tiene necesidades no cubiertas. Y su principal método es el DIU, lo usa el 48%. En este apartado les dejamos la bibliografía que utilizamos. Los integrantes del equipo son Aguilar García Andrade y Nora, Álvarez Jiménez Cecilia, Arriaga Álvarez Liziarelli, Baltasar Rolón Darío,